Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una emisión más de ¡Qué pasión Tehuantepec! Hoy miércoles 18 de octubre del 2023. Estamos muy contentos de poder estar otra vez con ustedes de la mano de nuestro cronista de la ciudad, don Rómulo Jiménez Zelaya, a quien le doy una cordial bienvenida. Pues buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de ¡Qué pasión Tehuantepec! Pues ya estamos aquí en el Parque Central Miguel Hidalgo, en el centro de la ciudad de Santo Domingo, Tehuantepec, así que sean bienvenidos. Hoy el tema de Todos Santos en Tehuantepec. Bienvenidos. Así es, y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la página del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, y recuerden que pueden interactuar con nosotros, mándenos mensajitos a través de los comentarios. Y bueno, para mí es un gusto poder comentar este tema cuando nuestros muertos llegan. Pero antes de entrar a lo que es ya la tradición aquí en México y en especial en Santo Domingo, Tehuantepec, queremos llenarles del contexto, del origen, de dónde nace esta tradición. ¿Sabían ustedes que no es mexicana? Bueno, esto data desde mucho antes de la conquista de los españoles. Ahorita nuestro cronista nos va a desarrollar toda la historia, pero quiero darles un dato muy importante. Esta celebración viene de Europa, del siglo X, cuando la orden Cluny, propusieron que tenían que recordar a sus fallecidos, a sus muertos de las localidades. Entonces fue ahí donde empezaron ellos a hacer este ritual, porque eran rituales. Y más allá, una vez cuando llega la conquista de los españoles aquí a México, esa tradición se empieza a hacer de diferente manera, siempre evangelizando, porque ese era el propósito de ellos. Así es, pues bien, sabemos, y ya lo comenta Alejandra, que el Todos Santos y los fieles difuntos son tradiciones que nos vienen de Europa, que surgen allá en el siglo XI y se va extendiendo. Y con la llegada de la conquista y la conquista espiritual, pues viene a coincidir. Sabemos que lo que es en todas las civilizaciones se ofrendaba alimento a los muertos y pues el nuevo continente no es ajeno precisamente a esa cosmovisión de las otras civilizaciones europeas. Así que aquí se realizaban también ofrendas a sus muertos, pero de distinta forma. Habían 6 o 7 celebraciones a lo largo del calendario solar de 365 días en donde se celebraban a sus muertos, pero hay una principal que viene a coincidir con lo que es el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que es cuando se llevaba a cabo la primera cosecha, y esa cosecha se le brindaba a sus seres queridos ya fallecidos. Es de esta forma que va coincidiendo, pero tiene mucha razón lo que se ha dicho de que el Todos Santos y lo que es los fieles difuntos no es de origen mesoamericano, aunque viene a coincidir por cuestiones ya de la misma forma de tener muchas coincidencias en el calendario que estaba basado precisamente en deidades naturales o fenómenos meteorológicos, que ahí se basa lo que es pues los dioses tutelares. Sabemos que Todos Santos se celebraban a las reliquias cristianas, a la reliquia de los santos, ya sean huesos, pedazos de tela, pero también se empezaron a hacer dulces con referencia a los huesos. De ahí viene precisamente los panes, los dulces con referencia a la parte de la osamenta del ser humano. Pero bien, así es cuando llegan y se encuentran también que hay celebración aquí en Mesoamérica para sus muertos de otra forma. Así es, eso es lo que le iba a comentar, don Rómulo. ¿Hay algún antecedente de esta celebración antes de cómo se hace ahorita? Por supuesto, tenemos una muy importante que nos entrega Fray Francisco de Burgoa en su geográfica descripción, allá de 1674, en donde nos comenta que aquí en Tehuantepec se hacía una forma de celebración. Pues él nos comenta
que Fray Alonso de Espinosa, ya a finales del siglo XVI, estamos hablando de 1599, cuando pues descubre que un principal empieza a ofrendar a sus muertos como se realizaba antes. Y cuando llega, ve precisamente que hay ofrendas un día antes en la víspera, ya se habían matado muchas aves, se había hecho el tamale, se había aderezado otro tipo de comida y se ofrendaba en una mesa, en un altar en el interior de la choza o del hogar, y ahí permanecían en cuclillas con la mirada en el suelo para que no se ofendieran nuestros seres queridos ya muertos. Pero también se le pedía para que ellos, cerca de los dioses tutelares, hubiera buena cosecha, hubiera paz, hubiera tranquilidad, esa armonía. Y si se levantaba la mirada, se ofendía a los seres queridos. Ya después, cuando se terminaba esto, ya todo lo que quedaba se iba a regalar a las personas que más lo necesitaban, o bien se tenía que llegar o llevar a lugares más divinos, porque no podían comer de eso porque ya era divino, ya no se tenía que recibir lo que ellos ya habían comido. Por eso Fray Alonso de Espinosa los va a descubrir y le dice: ¿por qué hacen eso? Es que ustedes lo hacen en el cementerio, que el cementerio estaba aquí en Catedral, en lo que es ahorita el atrio de Catedral. Ahí colocaban pan, vino o carnero, pero eso era, le explica que eso es para los ministros de la fe católica, para que ellos lo consumieran y así pudieran dar y pedir por ese muerto que estaba ahí, no para que comieran los muertos. Y le empieza a explicar que por qué no deben ofrendar, que eso, los muertos les están, ya no van a crecer, ya no van a venir a comer, y le explica el principal que si vienen, se posan en los alimentos y de ahí se llevan la esencia, pero de que vienen. Y entonces parece mentira, pero no pudo erradicarse esas creencias que conforme el paso del tiempo fueron creciendo. Un dato muy importante es que nos dice cómo se ofrenda la casa, la puerta estaba abierta, cómo se ofrendaba, qué es lo que se pedía, que los tamales, todo eso. Pues tenemos gran referencia a mediados del siglo XVII, estamos hablando de 1660 a 1674. Don Rómulo, dentro de la investigación o la lectura que se realizó, encontré acerca de cómo se pensaba o cómo se creía que era cuando una persona fallecía en la época prehispánica, y habla de unos dioses, el dios del cielo, el señor de los muertos y la señora de los muertos. Cuéntenos un poquito acerca de ello. Bueno, para contextualizar también por qué se ofrenda en el interior de las casas, en los altares, que también hay esa semejanza con la religión católica, que también en la época mesoamericana había un altar al interior de la choza, de la casa. Entonces, para comprender esto, tenemos que llevar a contextualizar un poco lo que son los ritos funerarios. En la época mesoamericana, la manera de morir estaba la manera de vivir en el otro mundo, no como en la religión católica, que en la manera de vivir está la manera de vivir en el otro mundo. Si eres bueno, te vas al cielo; si eres malo, te vas al infierno. En la época mesoamericana no había una concepción de lo que es el infierno. Por eso cuando se llega, por eso muchos se preocupaban, no le preocupaba la muerte en forma, sino le preocupaba cómo iba a morir. Por eso los que morían de una muerte relacionada con el agua, iban al Tlalocan. Los que morían de ahogados, con bubas, de hidropesía, muertos por un rayo, se iban al Tlalocan, al lugar donde está Tlaloc. Es el paraíso terrenal, donde toda la abundancia y es lo más hermoso que se puede vivir. Los que morían pero en la guerra, las mujeres que morían en el parto, iban al Omeyocán, que es el paraíso solar donde está el dios Huitzilopochtli, y ellos lo acompañaban a través en el recorrido en el cenit.
era también un paraíso muy hermoso, y después bajaban a la tierra convertido en aves como el colibrí para disfrutar de la vida. Pero también hay otro lugar que es el Mitlán, donde vive Mitlantecutli y Mitlaxíhuatl, que es el señor del inframundo y la señora del inframundo. Nada que ver con la concepción cristiana del infierno. Es un lugar donde van las almas, donde van las personas que mueren de muerte natural o de otra enfermedad. Estas personas son cremadas y todos los demás son enterrados en el interior de la choza. Por eso también las ofrendas se realizan en el interior de la casa, porque ahí se encuentran. Estos tipos de enterramientos o ritos funerarios se encuentran también en el clásico, en el periodo clásico ahí con Teotihuacán, que son influenciados precisamente por los zapotecas de aquí de Oaxaca. En el interior de la casa se enterraban. Eso se expandió en el posclásico, lo toman los mexicas y otras culturas mesoamericanas, y en el interior de la casa. Por eso sabemos y vemos que si haces excavaciones vas a encontrar osamenta. Aquí cuando se hizo también lo que es el Bodega Aurrerá, encontraron muchos entierros, pero es que fue un lugar de asentamiento humano. Fueron casas y ahí enterraron a sus seres queridos. Por eso se comprende que en el interior de la casa se ofrenda estos manjares. Inclusive, todavía a mediados del siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, allá por 1940, nos comenta en su obra Miguel Covarrubias que tenían que abrir, los ministros de la fe tenían que abrir el ataúd para ver si iba el muerto ahí, porque lo llenaban de piedra. Por eso están los descansos ahorita. Dicen, es para despedirse de sus muertos. No, para ver si está el muerto ahí. Luego lo sellaban con clavo y martillazos para enterrarlo, porque todavía la gente seguía enterrando a sus muertos en sus casas. Por eso la ofrenda a los muertos se realiza en el interior de las casas. Ah, muy bien. Don Rómulo, ahorita que ya estamos hablando acerca del cementerio y lo que sucedía anteriormente, ¿por qué si estamos esperando a nuestros muertos o la visita de sus almas, por qué acudimos al cementerio? Ah, bueno, eso es precisamente cuando se dan las dos formas de concebir lo que es la muerte. Nos llega el europeo con la concepción cristiana y la concepción mesoamericana. Pues ya lo comentamos, ahí en las tumbas, en las cabeceras, se colocaban vino y pan, ¿sí? Cuando viene precisamente lo que es la creación de los cementerios extramuros, allá por 1833 más o menos, cuando se sacan del centro urbano poblacional y se va más lejos, también se lleva esa tradición, se queda más lejos y tienen que ir precisamente a ver a sus muertos, como se va cuando es su cumpleaños, Semana Santa, su día de su función, en diciembre, y por supuesto, cuando es Todos Santos. Y se va a convivir, a platicar con ellos como si estuvieran vivos. Más adelante en el siguiente programa vamos a hablar de todo lo que es la estructura de lo que representa el simbolismo de las ofrendas a nuestros muertos. Este programa es un intro para comprender lo que vamos a ver, el simbolismo. Por lo tanto, aquí en Tehuantepec, allá por 1841, se funda lo que es el Panteón del Refugio. Y ahí empieza precisamente la tradición de ir a visitarlo, de ir a comer con ellos y después de ofrendarle algunos dulces, algunos panes y convivir todo el día y por supuesto parte de la noche, ¿no? Hasta con música. Se acompañan estas fechas. Y déjame decirte que aquí en Tehuantepec, tanto el día 1 y el día 2 de noviembre se celebran. El día 1 de noviembre se celebra en lo que es en el cementerio de Dolores del barrio Santa María, fundado en 1887, y el día 2 en el cementerio del refugio del barrio Guichivere, fundado en 1841, que por cierto, más adelante tendremos un programa sobre los cementerios aquí de Tehuantepec. Es decir, don Rómulo,
Algo que identifica mucho a Santo Domingo Tehuantepec es el misticismo que se vive durante esas fechas. Pero nos preguntaban que si es lo mismo utilizar la ropa, ¿cuál es el código de vestimenta? Porque se confunde mucho con lo de la Semana Santa. Bueno, sí, Semana Santa, precisamente hay medio luto, y en lo que es en la Semana Mayor es luto completo. Esto empieza a ocurrir por que las preescolares aquí en Tehuantepec, a principios, allá por el 2008-2009, empiezan a cambiar lo de Halloween, que fue un proceso un poquito largo, para dejar el Halloween y tomar lo que son nuestras tradiciones como el Día de Todos Santos y los fieles difuntos. Entonces empiezan a retomar y empiezan a salir a recorrer las calles, pero ya de medio luto y de luto, ¿sí? Pero aquí nada más en Tehuantepec vamos a recibir a nuestros muertos como se recibe a un familiar que ha vivido mucho tiempo fuera o en el norte. Vamos a recibirlo con las mejores comidas que tenemos aquí en Tehuantepec, lo vamos a papachar. Entonces, solamente se viste de medio luto cuando vas o se realiza un Todosanto nuevo o un Shandú ya, un Todosanto nuevo. Se va de medio luto, pero fuera de ahí no se utiliza eso, ni mucho menos estar tocando música fúnebre. Eso ya corresponde a la Semana Mayor. Es la influencia que ha tenido las preescolares y las escuelas ahora ya primarias, secundarias y preparatoria. Pero nada más el medio luto es cuando vas a un Todosanto nuevo. ¿Cuándo es un Todosanto nuevo? Bueno, cuando se realiza por primera vez un Todosanto a un familiar muerto, que puede ser que haya muerto antes del 3 meses, porque si muere pocos días todavía no, se tiene que esperar hasta el otro año para realizarlo. Para las personas que nos están viendo de otros estados, porque nos ven, mandamos saludos. Vamos a mandar saludos. Explíqueles cuál es el color del medio luto. Sabemos que el luto es negro, pero pues para ellas que no son de aquí, quieran venir en algún momento, pues coméntenles también. Bueno, hablando del luto, el luto completo formal es todo negro y con el olán blanco blandito. Pero también puede haber rabona, con su chal o su tápalo. Ese es el luto completo o el luto formal. El medio luto es cuando ya se va degradando, cuando ya, por ejemplo, es usted doliente y va transcurriendo el año, antes de llegar al cabo de año, va degradando los colores, eso se le llama medio luto. Por ejemplo, del negro cae al azul marino, del azul marino cae al morado, del morado cae al color café, el café cae al color gris, para quitarse el luto de esa manera, degradando. A eso se llama medio luto. Muy bien. Don Rómulo, hay algo que me llama mucho la atención. Usted acaba de mencionar ahorita acerca de la música. Aquí se acostumbra a escuchar la música sacra. ¿Es correcto escucharlos en esta conmemoración? Pues no necesariamente, como te digo, se puede escuchar tal vez en un Todosanto nuevo, pero fuera de ahí lo que pasa es que ya también vamos mezclando, sabemos que la cultura es viva y por tanto en constante movimiento se va adecuando, también se va adecuando conforme al desconocimiento, pero no necesariamente se tiene que tocar la música fúnebre ni vestirse de luto. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo a nuestros muertos no como muertos, sino como vivos, que vienen a convivir con nosotros. Por eso en los altares, vamos a ver más adelante en el otro programa, que no se le ofrenda muerto a los muertos, que no se le ofrenda calaverita, que también esos dulces que tienen que ver con las cruces, y es un poquito esa mezcla, pues. Entonces en Tehuantepec se trata de evitar eso, porque ellos para nosotros no están muertos, están vivos. Por lo tanto debemos recibirlos con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque después de mucho tiempo vamos a recibirlos y vamos a convivir con ellos. También hay algo muy importante que se debe mencionar, ahorita adelantando un poquito, la simetría que existe dentro de los altares. También tiene un significado
Así es. Pero pues bueno, no les vamos a adelantar más porque si no, no van a Sí. querer ver el programa, van a decir desde una vez. Este programa es para ambientarlo, ponerlo en contexto, por qué somos como somos, por qué ofrendamos. Sabemos que no somos la única cultura que pues ofrendamos a nuestros muertos. Hay varias aquí en México, está como en Xandolo, allá en los que son en San Luis Potosí. Aquí lo conocemos como Xandú, que también tiene que ver mucho con el nombre de Xandolo, pero aquí lo conocemos como Yiguetu o Saguetu, la fiesta de los muertos o el Día de Muerto. Pero lo estamos poniendo en contexto precisamente para que en el próximo programa ya vaya comprendiendo por qué colocamos de esta forma, por qué los peldaños, qué tiene que ver, cuál es el simbolismo de la comida, cuáles son los elementos que integran una ofrenda a nuestros muertos y en qué momento se va a realizar cada ofrenda. Sabemos que aquí nos dicen que el día 1 llegan los niños y el día 2 pues llegan los adultos, ¿no? Pero pues eso es un poquito más cercano, ya con la evolución que ha tenido la ofrenda a nuestros muertos. Sabemos que las primicias o las primeras cosechas se le entregaban a nuestros muertos en el interior de la casa. Después se va mezclando con la tradición europea y surge el sincretismo religioso que lo tenemos en la actualidad. Bueno, pues vamos a pasar a los saludos. Claro. Aquí en la página del municipio nos saluda Marciano Reina. Dice saludos para Alejandra y al gran Rómulo Jiménez Zelaya por esta tradición de Días de Muertos. Felicidades para ambos. Muchas gracias. José Morales, saludos cordiales, brother Romulito y amiga Lecita. Excelente programa desde la Ciudad de México. Ya ve, por eso le digo, hay que desglosarles un poquito para que, pues, hay personas que nos ven de lejos y se les llama mucho la atención todo esto. Más Oaxaca lo tiene todo. Con eso le puedo decir, aquí en Santo Domingo Tehuantepec. También. No, exactamente. Y Miguel Ángel López Labias dice, saludos cordiales, señor cronista, muy buena información. Gracias, muchísimas gracias. También mandamos saludos a Alejandra, que nos hablan por teléfono y nos comenta que también nos siguen a través de las redes sociales allá en Estados Unidos, pero también aquí en Tehuantepec. Al señor Antonio Osorio Luis, que él nos ve aquí en Santo Domingo Tehuantepec. El amigo Antonio Osorio Luis, muchísimas gracias. Ayer me habló, pensaba que era miércoles y dice, ya no pasó el programa, por supuesto, nada más que era martes, no era miércoles. Un saludo para ti, amigo Antonio, mi amigo Toño, muchísimas gracias. Y también al señor Joaquín García, que él nos ve desde San Diego, California. Pues gracias, muchísimas gracias. Sus papás son de aquí, del barrio Jalisco, que en paz descanse el maestro Gregorio García Hernández, papá del que nos ve allá, ¿en dónde? En San Diego, California. San Diego, California. Al amigo Joaquín García. Saludos. Y bueno, quiero dar un dato que también es muy importante porque las tradiciones y sabiendo que en México es muy cultural, el 7 de noviembre del 2003 la UNESCO nombró Patrimonio Cultural e Inmaterial a este Día de Muertos y eso es muy importante para nosotros porque somos reconocidos internacionalmente. Así es muy importante, así que debemos, aparte de conservar, preservar, también difundir, por eso este tipo de programas, para dar certidumbre por qué somos como somos y no nada más hacer por pura imitación. Sabemos de dónde viene, sabemos por qué lo hacemos, sabemos el simbolismo de todos los elementos que llevan, en este caso, la ofrenda a nuestros muertos. Y este programa está dedicado precisamente a eso, a dar certidumbre de nuestra historia, costumbres y tradiciones. Y sí, también tienen el registro de los primeros antecedentes de las culturas aquí de México. Le comentaba de los totonacas, los mayas, los purépechas, los mexicas y claro, nosotros los zapotecas. Así es, por eso es muy importante saber los ritos funerarios para comprender muchas cosas que todavía tenemos en la actualidad. Mitlán, la región del Mitlán decían que era el inframundo, que era el infierno,
Por eso cuando te mandan al diablo dice, Gaviá, vete a las 9 medidas o vete a los 9 niveles, pero en la interpretación actual, Gaviá es el infierno, pero no necesariamente. El inframundo son 9 niveles es un lugar muy frío, que cuando te vas descarnando, te vas quitando todas las pasiones humanas y llegas enfrente y vas pasando lugares muy peligrosos, el viento de navaja y todas esas cuestiones, llegas y te presentas a Mitlantecutli, en la región del Mitlán, donde está Mitlaxíhuatl, y ahí ya estás descarnado, ya no tienes tu tona y te vas a integrar otra vez al lugar del caos, el origen del todo y de la nada. Don Rómulo, ahorita me estaba acordando, hablando de los antecedentes de las diferentes culturas, los mayas todavía conservan el quitar la osamenta de los ataúdes y limpiarlos. Es algo que me llamó mucho la atención. Bueno, eso se llama segundo entierro. Primero lo entierran y pasan 2, 3 meses o 80 días y luego lo sacan y le retiran todavía la carne que tiene, lo limpian y lo pintan de rojo y va en una vasija. Y ese es el segundo enterramiento. El otro enterramiento, pues es en la tierra, porque la madre tierra nos abre su vientre para volver a tenernos y después parirnos de otra forma. Por eso hay enterramientos en los cerros, en las cuevas, porque semejan el útero de la tierra y se entierran en forma de feto. Es tan hermoso nuestras tradiciones. Así es, por eso es que somos reconocidos internacionalmente y ya nos dieron ese nombramiento por parte de la UNESCO. Y bueno, don Rómulo, pues no sé si usted quiere agregar algo antes de despedirnos o si quiere dejarlo todavía un poquito más en suspenso para el siguiente programa. Que bueno, ahora sí, como lo mencionaba nuestro cronista, vamos a hablar ya, nos vamos a adentrar precisamente de cómo o por qué los altares, los niveles que lleva, por qué, la simetría que debe existir, los colores, las flores, ya empieza a oler a cempasúchil. Cempasúchil, y no se me estrese, puede hacer niveles de 3 niveles, así que lo vamos a explicar por qué y por qué se tiene que realizar, pero es en el próximo programa, así que muchísimas gracias, corran la voz porque el próximo programa vamos a hablar de todo esto. Así es, amigos, y ya como siempre es nuestra frase de despedida. Yo soy Alejandra Sánchez, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y como siempre les digo, una ciudad sin historia es una ciudad sin identidad. Muchísimas gracias Alejandra, gracias a ustedes. Recuerden, nosotros lo vimos, nosotros lo vivimos. Quede esto como testimonio para las generaciones futuras. Hasta entonces.